Juez de la República hundió a Álvaro Uribe Vélez y testigos lo terminaron de confirmar. Pero antes de irnos con lo que vamos a ver, el presidente de la República, Gustavo Petro, seguía respondiendo a los diferentes ataques que han armado en su contra. Así que prestémosle atención a esta información, porque Petro le respondía primero al Consejo de Estado, ese que en pocas palabras pretende censurar y que no quieren que Colombia conozca la realidad de los principales robos históricos que nos han metido como nación. Y Petro respondía: ojalá al Consejo de Estado no se le ocurra dejar su historia, que en el caso mío, reivindicando la Convención Americana de Derechos Humanos, y tome la historia del Consejo que dicta la censura en Colombia. Juramos que respetaríamos la Constitución del año 1991. Le dice Petro: ustedes no pueden olvidar su propia historia. También respondía a María Fernanda Cabal y le decía: los dirigentes uribistas, algo ignorantes en esta materia, creyeron que con esta resolución de la CRC se me podía atacar como dictador, porque creyeron que yo ordenaba a la CRC. No recordaban que ellos mismos desde el gobierno se la entregaron a los canales privados. Aterricen. La mayoría de la CRC es uribista. Han saboteado, miren, la entrada de mi legado. Son ustedes los que censuran, y al primero que quieren censurar es al presidente, porque ya veíamos las actuaciones de esta gente junto con el Consejo de Estado y las limitaciones para las alocuciones presidenciales. Y esto no es lo único, porque nos vamos a ver lo siguiente. ¿Qué dice Bolívar? De cómo los testigos de masacres y fallecidos en los que resulta investigado Álvaro Uribe Vélez son mandados con chuchito. RT para los que quieran quitar la venda. Aquí está esta columna de Daniel Coronel, repleta de indicios y un modus operandi bastante claro. Así que, señores, los invito a ponerse cómodos para que ustedes conozcan esta tremenda información. Daniel Coronel la titula El testigo asesinado. Así que, ojo con esta información que es muy valiosa para que toda Colombia conozca la realidad y, como dijo Bolívar, se quiten la venda. La venda hay que quitársela, colombianos y colombianas, para no tragar más entero. ¿Qué sucede? La juez Claudia Marcela Castro, ojo, la juez Claudia Marcela Castro ordenó esta semana que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al general Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo. Esto no es lo único. La orden es parte de la sentencia que condena a 28 años de cárcel a ex subdirector del DAS José Miguel Narváez por el secuestro de Piedad Córdoba a manos de los paramilitares. Narváez, además, purga una pena de 30 años de cárcel por el asesinato de Jaime Garzón. Ojo con esta información. La condena, miren esto, señala que se puede inferir la existencia de una estructura organizada que mató a los abogados defensores de derechos humanos Umaña y Valle, al senador Manuel Cepeda Vargas y al humorista Jaime Garzón. El fallo judicial dice que la organización criminal actuaba en coordinación con actores estatales y operadores logísticos. La juez cita el testimonio del paramilitar Francisco Villalba. Inmediatamente el expresidente Uribe
calificó la decisión de la juez de miserable y aseguró que el testimonio de Villalba ya fue desechado por la justicia. La verdad es distinta. Las declaraciones del paramilitar asesinado siguen siendo fundamentales para la investigación de estos crímenes y obviamente de lo que sucedió en el Aro. Villalba, un paramilitar y antiguo sicario, confesó que fue uno de los ejecutores de la terrible matanza de 17 personas en el pequeño corregimiento donde también le hicieron de todo a mujeres frente a sus hijos. Le quitaron, mutilaron al tendero del pueblo, a quien ataron a un palo. Le arrancaron varias partes de su cuerpo, incluso el corazón. Según su testimonio, mientras todo esto pasaba, 2 helicópteros sobrevolaban para apoyar al grupo criminal. Uno pertenecía a los paramilitares, el otro era de la gobernación de Antioquia, un aparato pintado de amarillo. Y aquí está la información que pone a temblar a Álvaro Uribe Vélez. Una información que lo deja totalmente destruido. Una información que no quieren, señores, que Colombia conozca la realidad, porque se sabrá muy bien en los próximos años quizás que es uno de los culpables y que se le acabará la fachada, la pinta al centro democrático en el país. El gobernador de ese momento, Álvaro Uribe, afirma que las bitácoras oficiales no registran que un helicóptero de la gobernación hubiera transitado por esa zona el día de la masacre. En cambio, Salvatore Mancuso me confirmó en una entrevista para la W que uno de los helicópteros de la gobernación sobrevoló el Aro mientras tenía lugar lo que ellos hicieron en esa operación. Rosa María Posada, sobreviviente de esta situación en el Aro, también declaró haber visto el helicóptero amarillo el día de lo que esta gente realizó cruelmente en el Aro. Villalba afirmó que antes de la matanza hubo una reunión a la que asistieron Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Poco después de su declaración en el año 2008, durante el segundo periodo presidencial de Uribe, llegó a manos del entonces jefe de Estado una carta con firma y huella de Francisco Villalba. En el escrito, con buena caligrafía, el paramilitar prácticamente iletrado firmaba un texto en el que se retrataba en términos pomposos: quiero pedirle perdón a usted por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. Con satisfacción, Uribe hizo pública la comunicación. Lo que jamás pudo explicar es cómo llegó la carta a la casa de Nariño. No tenía ningún registro de erradicación, ni había sido enviada por correo. Villalba le dijo al periodista Arnulfo Méndez, de Noticias 1, que él no era el autor de la carta. Contó que le había firmado una hoja en blanco a su compañero de reclusión, Jesús Amado Sarria, porque le había dicho que la usaría para pedir el traslado a un mejor lugar. La letra era idéntica a la de otros escritos de Sarria, quien, además, tenía un amigo en común con el secretario jurídico del presidente, Edmundo del Castillo, recientemente condenado por el caso de las chuzadas. Recordemos, todo esto nos hace llevar nuevamente atrás y a lo que realizó Álvaro Uribe Vélez con Juan Guillermo Monsalve. Es como un modus operandi totalmente ya planeado, un modus operandi idéntico a las demás actuaciones. Aunque Francisco Villalba cumplía una condena de 33 años, salió de la cárcel de Itagüí por una polémica decisión de un juez de ejecución de penas. Tan raro, o sea, una polémica decisión lo sacó a la calle. ¿Para qué? Para ya sabemos qué. Solo disfrutó 23 días de su detención domiciliaria. Falleció por
tiros de pistola con silenciador. Tremenda esta información que se empieza a esclarecer y obviamente que esto no le gusta para nada a Álvaro Uribe Vélez. Recordemos lo que decía en su momento Villalba. El paramilitar condenado por la masacre del Aro y asesinado esta semana había prometido pruebas que, según él, demostraban la vinculación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, con ese múltiple crimen. Anulfo Méndez. María Cristina, la mayoría de las informaciones asegura que Villalba se había retractado de sus señalamientos contra el presidente. Sin embargo, él mismo le dijo a Noticias 1 que la retractación era falsa y había sido elaborada por otro preso, Chucho Sarria. Luego de conocerse esta carta en la que el paramilitar Francisco Villalba se retractaba de haber dicho en la fiscalía que el entonces gobernador Álvaro Uribe se había reunido con los paramilitares y los miembros del ejército y la policía para organizar la masacre del Aro, él mismo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí denunció que todo fue un montaje en su contra. Esa carta fue hecha por Chucho Sarria. Según Villalba, el año pasado, después de hacerse públicas sus denuncias en contra del presidente, fue trasladado a la cárcel Modelo, donde tenían planeado asesinarlo, y por ello pidió ser recluido en el pabellón de máxima seguridad de ese penal. Pero su traslado dependía del visto bueno de los detenidos de ese patio, entre ellos Chucho Sarria. Para ingresar a alta seguridad, tienen que firmar todos los del pasillo, para ser uno recibido en el pasillo. Él me dijo, venga, aquí vamos a hacer este papel, fírmeme aquí. Yo le firmé la hoja en blanco, normal. Después se conoció esta otra carta en la que otro paramilitar, Libardo Duarte alias Bambán, declaró contra Villalba, afirmando que él le había ofrecido dinero para que también declarara contra el presidente. Un grafólogo, al comparar las dos cartas con este recibo firmado por Chucho Sarria cuando pagó cárcel por el proceso 8000, concluyó que la letra de las tres comunicaciones pertenecía a Chucho Sarria. Quiere decir ello que estos manuscritos entre sí, como sucedió con aquellos, son de una misma persona. Esta mujer, llamada María Victoria Millán Nieto, una abogada que adelanta obras sociales en las cárceles y es compañera del grupo de oración del secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, fue el enlace entre la Casa de Nariño y Chucho Sarria para llevar mensajes y las cartas de retractación apócrifas. Yo procuro no enterarme de los procesos jurídicos de los internos. Por eso Villalba se reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia, lo condecoró por la masacre del Aro. Y se lo digo de frente, él me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado. Nunca entregó las famosas pruebas. Tremendo esto, señores, tremendo. ¿Qué sigue? Las circunstancias de su fallecimiento se repitieron, calcadas unos años después con otro testigo llamado Carlos Enrique Areiza. La Corte Suprema de Justicia había pedido protección especial para él y para Juan Guillermo Monsalve cuando abrió la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Areiza declaró que le firmó unas hojas en blanco a Jaime Restrepo, un militante de la extrema derecha conocido con el alias de El Patriota, cuando fue a verlo, enviado por José Obdulio Gaviria, a quien había llamado a pedirle ayuda. Según el testimonio, le dijo a Restrepo, hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces él me dijo, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Entonces, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo. Y yo miro a ver qué hago con esto. Miren lo siguiente. Hermana, yo estoy la verdad atemorizado, estoy cagado del susto. Yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces dijo, no, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Ya, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, y ya yo miro a ver qué hago con eso. Y bueno, las hojas en blanco terminaron siendo una carta sindicando falsamente al senador Iván Cepeda de haberle ofrecido prebendas para que declarara contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Y aquí lo vemos, miren, esta es la carta. A Areiza lo sacaron de la cárcel sin ninguna protección. 2 meses después falleció en Bello, Antioquia. ¿Por culpa de quién? De hombres que ya sabemos quién dio la orden. A propósito de su fallecimiento, el expresidente Uribe
publicó un mensaje de Twitter que decía: comunidad, Carlos Areiza era un bandido, murió en su ley. Areiza es un buen muerto, si no, que lo diga Cepeda. Y este era el trino de Álvaro Uribe Vélez, por allá en el año 2018. 2018, presidencia de Juan Manuel Santos, y que posteriormente llegaría Iván Duque. Mejor suerte ha corrido José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, quien también firmó hojas en blanco a un abogado llamado Sergio González, muy cercano a Santiago Uribe. Esas hojas fueron usadas para hacer una carta contra el entonces magistrado investigador de la parapolítica Iván Velázquez. Tasmania me contó en la cárcel de Palo Gordo que jamás había escrito esto. Y decía Tasmania en su momento: yo lo que le puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento este video hice la cuenta carta con un como lo han dicho volumen muy diferentes bajito, medios, o como lo dijo. pero donde se confirma lo que dice Coronel. Parece que hay un patrón en estos casos. Hasta ahora no hay ningún resultado en las investigaciones por los asesinatos de Villalba y Areiza. José Orlando Moncada, alias Tasmania, quien ya está libre, grabó un video que considera su seguro de vida. Su contenido se conocerá únicamente si atentan contra él. Ojo, él ya conoce el accionar. Este es alias Tasmania. Dijo el señor Sergio González. Que estamos viendo acá, señores, alias Tasmania, que ha grabado un video que, si le sucede algo, se dará a conocer. Mientras tanto, él sigue contando la verdad y se espera que la justicia actúe de manera directa y concreta contra el señor Álvaro Uribe Vélez para que pague por tanto daño que le ha hecho al país. Esta es una información bastante sensible que no quiere que el pueblo colombiano conozca la realidad. Álvaro Uribe Vélez está totalmente asustado, como lo decía en su momento Coronel en la entradilla de esta columna. Álvaro Uribe Vélez empezó ya a señalar a la juez de la República y empezó a armar la estrategia diciendo que esto es culpa de Petro, que es culpa de una persecución política. Miren, inmediatamente Uribe calificó la decisión como miserable y aseguró que el testimonio de Villalba ya fue desechado por la justicia y la verdad en su momento era distinta. Él sigue utilizando su poder, sus estrategias, como ya fueron evidencia y quedaron clarificadas en el juicio contra que tuvo con Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve. Así que, señores, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cómo ven lo que acabamos de, en este caso, conocer? Los invito a todos a que me dejen en los comentarios lo que piensan y que me ayuden a compartir todo este contenido para que Colombia conozca la información. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.